Hoy te platicaré del ataque de guachicoleros contra el ejército y personal de Pemex. Cuando pretendían reparar un ducto perforado, elementos del ejército y el personal de Pemex fueron atacados por sorpresa por presuntos guachicoleros en un municipio donde en los últimos 4 años elementos federales y policías estatales han sido expulsados por habitantes dedicados al robo de combustible. Hoy te platicaré de esa agresión y del guachicoleo en tan polémico municipio. Bienvenidos, el Caporal del 12 de enero, comenzamos. El tema principal de este video se ubica en el municipio de Cuautepec, en el estado de Hidalgo. Sin embargo, la problemática es de índole nacional, pues es el guachicoleo o el robo de combustible. Antes de hablarte del ataque de guachicoleros en contra de elementos del ejército y personal de Pemex, permíteme primero dimensionar el problema. Este video que estás viendo en pantalla fue grabado el pasado 10 de enero. Una fuga de combustible que alcanzó los 10 metros de altura en la comunidad de Texcaltepec, en el municipio de Cuautepec. Para atender esta fuga, al lugar se trasladaron elementos del ejército para resguardar la zona y personal de Pemex para hacer la reparación. Este tipo de fugas provienen de ductos de Pemex, es por eso que Pemex tiene un área llamada seguridad física encargada de las reparaciones, y por el tamaño del peligro a este tipo de emergencias también se traslada el ejército. Seguramente recuerdas lo que ocurrió en Tlahuelilpan, también en el estado de Hidalgo, el pasado 18 de enero del 2019, cuando fue perforado un ducto para robar combustible. La gente de la comunidad se arremolinó y ocurrió la tragedia. Hubo una fuerte explosión que provocó 137 muertes. Tras este hecho, el gobierno de México, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, recién llegado a la presidencia, anunció una serie de apoyos a la ciudadanía a ejecutar de manera inicial en aquellos lugares donde el guachicoleo había ganado terreno, con el objetivo de que la gente no tuviera necesidad de andar robando combustible. Esos apoyos fueron diseñados para empezar a ejecutarse en lugares con alto índice de robo de hidrocarburo, para posteriormente ejecutarlos en lugares donde la gente apoya a narcotraficantes y después aplicarlo en todo el país de manera general. Todo aquel que por necesidad se dedicaba a esa actividad tiene garantizado, les garantizamos el derecho al trabajo, el derecho a un ingreso suficiente para vivir, para que no tengan necesidad de dedicarse a esas actividades ilícitas y peligrosas. No hagan eso, pero que tengan opciones, que tengan alternativas, porque esto se fue dando porque se abandonó a la gente. Por otro lado, el gobierno encomendó al ejército las labores de resguardo de ductos e instalaciones de Pemex para evitar que haya justo más robos. De tal forma que la estrategia federal pretendía combatir el guachicoleo como una pinza. Por un lado, con apoyos a la gente, y por el otro, con el uso de la fuerza, o en este caso, la presencia de elementos federales. Sin embargo, a 4 años desde el inicio de este operativo, el guachicoleo permanece a pesar de las acciones emprendidas. Y es justo aquí en donde me detengo a hablar del municipio de Cuautepec, en el estado de Hidalgo, donde hace 2 días presuntos guachicoleros atacaron a elementos del ejército y a personal de Pemex. Te voy a hablar de Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo, pero no te hablaré todavía de la reciente agresión. Voy por otra serie de acontecimientos, dado que en este municipio han ocurrido varias cosas. El pasado 20 de septiembre, el del año pasado, el del 2022, en la conferencia matutina, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, señaló al estado de Hidalgo como la entidad con más tomas clandestinas de México en el periodo que comprende del 21 de agosto al 20 de septiembre del 2022. Para entonces, Cuautepec era uno de los 3 municipios con más perforaciones provocadas para robar combustible.
En el combate ilícito de combustibles seguimos con Hidalgo, con mayor presencia de tomas clandestinas. En el plan de transporte apoyo a Pemex se movieron 139 millones de litros de combustible con 6.970 autotanques en 197 rutas. Los resultados en cuanto al combate al mercado ilícito fueron 448.633 litros de combustible recuperado, 285 tomas clandestinas identificadas, 51 vehículos asegurados y 29 detenidos. Unos meses antes, el 9 de junio del 2021, a Cuautepec llegó personal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República para cumplir una orden de cateo en propiedades presuntamente ligadas al huachicoleo. En cuanto los pobladores se dieron cuenta, increparon a los agentes, acusándolos de llevar intranquilidad a sus comunidades y de actuar con violencia. Quítate de pedos y entréganos al que viene al mando. Viene la fiscalía al mando. Pero ¿quién es el jefe de él? Es que no sé, es el mando. Tras la discusión, un grupo de pobladores incendió una camioneta de la Procuraduría del Estado de Hidalgo y después bloquearon caminos de las comunidades para impedir el acceso. Después, los habitantes se fueron al Palacio Municipal, tomaron el inmueble para exigir al alcalde que rinda cuentas sobre el operativo. Sin embargo, el alcalde en ese momento no estaba en el lugar. El 26 de julio de ese mismo año, del 2021, personal de la Procuraduría del Estado de Hidalgo preparaba una detención en la comunidad de Guadalupe Victoria, municipio de Cuautepec también. La Procuraduría llegó acompañada de elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal. Al llegar, los elementos fueron recibidos a balazos. Se desató un enfrentamiento con un balance extraoficial de un muerto, 3 heridos y 3 detenidos. Tras el enfrentamiento, hubo un operativo en la zona. Llegaron elementos federales, resguardaron el Palacio Municipal para evitar que sea tomado, dada la experiencia de algunas semanas atrás, y la cantidad de elementos movilizados fue verdaderamente impresionante. El año pasado, durante la madrugada del 6 de julio del 2022, elementos de la Guardia Nacional hicieron un operativo en contra del robo de combustible. El operativo dejó un civil muerto y 2 heridos. Varias horas después, alrededor de las 4 de la tarde, decenas de pobladores llegaron a la base de la Guardia Nacional, una base instalada apenas un mes atrás. Llegaron para protestar en contra de ese operativo y para echar pedradas a los elementos de la Guardia Nacional en su propia base. Los elementos fueron echados a pedradas y ladrillazos de sus propias instalaciones, sin responder el ataque, pues recibieron la instrucción de no responder con violencia. La Guardia Nacional instruyó a sus elementos dejar la zona casi en su totalidad. De manera extraoficial fueron reportados 6 elementos heridos con fracturas. También hay imágenes del momento en que los elementos se retiran sin que cesen las pedradas de los habitantes. Van a desmadrar la camioneta, güey. Para el 20 de septiembre, también como parte del combate al robo de combustible, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Guardia Nacional, Policía Estatal y la Policía Municipal fueron desplegados en este municipio como medida preventiva. El ayuntamiento decidió suspender las clases en todos los niveles educativos, varios negocios decidieron no abrir, las calles del centro fueron cerradas, todo debido al temor de una respuesta por parte de habitantes y guachicoleros
tras la irrupción de los elementos. La versión oficial es que las autoridades fueron a ejecutar una orden de cateo a un domicilio, como puedes ver en pantalla. Se trató de un operativo que sorprendió por la cantidad de elementos del ejército presentes. Y finalmente, este martes 10 de enero, personal del ejército y trabajadores de Pemex que trabajaban en la comunidad de Almoloya, dentro del municipio de Cuautepec, fueron atacados por sorpresa por presuntos huachicoleros. Según medios locales, los trabajadores y los soldados iban a reparar una fuga de combustible cuando decenas de personas los agredieron, presuntamente con armas de fuego. Según testigos, los elementos federales usaron gases lacrimógenos para dispersar a los agresores, quienes huyeron hacia la comunidad de Guadalupe Victoria. Y nuevamente las clases fueron suspendidas y los negocios cerraron. El balance hasta el momento en que estoy haciendo este video: 13 lesionados, la mayoría trabajadores de Pemex y ni un solo detenido. Existe otra versión sobre el origen de la agresión y medios locales aseguran que los militares habían encontrado bodegas clandestinas con combustible robado y fueron entonces agredidos por los encargados de cuidar esas bodegas. Sin embargo, al momento no existe una postura oficial sobre el tema. Lo cierto es que tras la agresión fue lanzado un operativo para dar con los responsables. Te muestro ahora imágenes de lo ocurrido sobre un tema que persiste a nivel nacional y en particular sobre un problema que ocurre y se repite una y otra vez en un mismo municipio, en Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Gracias. Eso fue lo que hizo, hermana.